Bueno, vamos a tener que esperar un ratito que se vuelva a conectar. Pero por internet. A ver, ¿qué puso? No, ¿ah? No, es que ahí dice, cuando tú hagas salir o entendido, y puso salir. Ya, hermano, disculpe, apreté un botón equivocado y me salí del... em, ¿Me escucha bien, hermano? ¿No, no? Sí, sí. Ah, bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, quisiera retomar el estudio de Hebreos 12 con ustedes, 11, que habíamos considerado más de un mes atrás. Y disculpen, hermano, si la memoria me falla. Parece que quedamos en el verso 2, Hebreos 11, verso 2 en adelante. Si hay que repetir algunos aspectos de este pasaje, lo vamos a hacer, pero la idea es ir avanzando. Hebreos 11, vamos a considerar desde el verso 2 en adelante, pero leamos desde el principio. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. No podemos avanzar más allá del verso 7 en vista de todo el contenido que el escritor a los hebreos eh, consigna aquí en esta preciosa porción de la palabra. Hemos visto que el autor describe en este precioso capítulo la fe en dos aspectos. Uno de ellos ha sido el hecho de que la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe tiene un fundamento sólido, de manera que las promesas futuras, las promesas respecto a las grandes bendiciones que el Señor tiene preparado para su pueblo, los antiguos, estos hombres y mujeres de fe, se gozaron, las trajeron al presente por medio de la fe, como si ya estuviesen disfrutándolas. Por eso dice el verso 16, que el verso 13 dice que ellos miraban de lejos lo prometido, lo creían, creyendo lo dice permanentemente, lo saludaban, lo abrazaban, es decir, lo tomaban para sí, se hacían parte de aquello y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De manera entonces que la primera descripción de la fe tiene que ver con el hecho de que el futuro se trae por la fe al presente. Y eso tiene un efecto poderoso
tuvo un efecto poderoso en estos hombres y mujeres de fe, especialmente los patriarcas, es decir, desde Noé, y bueno, también incluyendo a Enoc y a Abel, pero específicamente desde Noé hasta el mismo José, hasta el final, que es la primera parte de este capítulo 11, ellos miraron al futuro, se gozaron en el futuro, vivieron en la expectativa del futuro, actuaron en, en- en concordancia con lo que estaba prometido, de manera que esas promesas les llevaron a vivir una vida de extranjeros y peregrinos. Porque, en resumidas cuentas, las grandes promesas de Dios anunciaban el hecho de una ciudad celestial. No sabemos, hermanos, ustedes que han estudiado la vida de Abraham ahí en Génesis, no sabemos en qué momento Dios reveló a los patriarcas, específicamente a Abraham y a Sara, el concebir una ciudad celestial. Pero entendemos que por la experiencia, por el mismo proceso de prueba, de fortalecimiento de la fe, por el mismo decepcionarse de las sociedades por las cuales ellos pasaron, concibieron por la fe también una conclusión muy importante, es que Dios realmente, la plenitud de las promesas de Dios habrían de cumplirse no en este mundo, no en estas sociedades humanas, porque como dice el profeta del Antiguo Testamento, este mundo no es el lugar de nuestro reposo. Hay un lugar, hay un ámbito, que el autor a los hebreos lo va a decir en el capítulo 12, es Sión celestial, la ciudad celestial. Entonces, por la fe ellos concibieron esta tremenda verdad que impactó profundamente en sus vidas y vivieron de acuerdo a esa fe. El énfasis, entonces, de los patriarcas desde el mismo Abel hasta José, es que estos hombres, salvo algunas excepciones, pasaron por la muerte y no se desanimaron en cuanto a las promesas del Señor. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera. La primera parte del capítulo 11 podemos considerar desde la experiencia de Abel hasta el acto de fe de José, que antes de morir encomienda sus huesos en vista de que Dios ha prometido visitar al pueblo de Israel en Canaán. Esa primera parte resume, o más bien dicho, ilustra la verdad de que la fe es la certeza de lo que se espera. El personaje que se levanta preponderante, el personaje destacado, sin subestimar a los demás, ciertamente es Abraham, porque a él se dedican casi 10 versículos. No se subestima la fe de ninguno, pero parece que el Espíritu Santo destaca, pone en primer plano, pareciera poner en primer plano, sin subestimar a los demás, la fe de Abraham en todos los aspectos de su vida. De manera que también él es llamado el padre de la fe, y nosotros también somos hijos de Abraham por la fe. La segunda parte, entonces, a partir del verso 24, 23 en adelante, corresponde a la descripción que hace el autor de la fe cuando dice que también la fe es la convicción de lo que no se ve. Y la convicción significa la evidencia. A veces los expertos en las palabras bíblicas nos tratan de describir una especie de juicio donde el abogado, defensor o acusador muestra las evidencias incuestionables de que tal persona es culpable o no. Hay evidencias incuestionables, argumentos poderosos. Ahí está la muestra, ahí está la prueba realmente de que en el proceso tal prueba determina el resultado del proceso. Bueno, la verdad es que la fe, la vida de fe también es la convicción de lo que no se ve. Los santos del Antiguo Testamento, a partir de Moisés y hasta el final, eh, tuvieron la evidencia palpable en su propia experiencia de sufrimiento, de aflicción y de prueba, la evidencia palpable por la fe de la presencia de Dios. Nunca fue más real la presencia, el sostén, la ayuda, eh, la asistencia de Dios que en los momentos más difíciles de prueba de hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Y si ustedes se fijan en el capítulo 11, parece que el autor describe la segunda parte cuando dice la fe es la convicción, la prueba, la evidencia de lo que no se ve, y considera el autor entonces a Moisés, porque precisamente de Moisés dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Destaca la experiencia de Moisés
que parece levantarlo como un personaje principal, ponerlo en primer plano en relación como representante de todos aquellos que por la fe sufren, pasan experiencias de peligros, expuestos a la muerte, rechazados, etcétera. Todo el capítulo, verso 22 hasta el final, va a ser la experiencia de un grupo de hombres y mujeres, algunos liberados de la prueba, otros que tendrán que pasar por el martirio, otros que tendrán que sufrir la muerte, unos serán liberados, otros no. Hay los que se llaman los soldados desconocidos de la fe y los soldados conocidos de la fe. Ahí está Amran y Jocabet, padre de Moisés, Moisés mismo que se sostiene como viendo al invisible. Esos padres de Moisés, ellos mismos se sostuvieron por la fe como viendo al Señor, va cuidando, protegiendo el cuerpo mismo, el nacimiento del mismo Moisés en las aguas ahí del río Nilo. También los jueces, se menciona explícitamente algunos jueces. Es interesante que se menciona a Gedeón, a Barak, Sansón y Jefté y a David. Nosotros hubiésemos hecho el orden al revés, ¿no es cierto? Hubiésemos comenzado a lo mejor eh, con otro orden, pero parece que el autor está presentando eh, un orden distinto a lo que nosotros pudiésemos pensar. Algún día vamos a llegar a ese pasaje tan importante. Y a partir del verso 33 están aquellos que son los desconocidos, que los mártires que sufrieron y que no conocemos sus nombres, pero el cielo sí los conoce. Y eso es lo importante, que ellos van a tener también su galardón. Todo el capítulo, todo el capítulo, hermanos, lo volvemos a repetir, ustedes quizás se acuerden, tiene un lema, y el lema es alcanzar buen testimonio mediante la fe. Ese es el lema. El verso 11 dice, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. El verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio. Entonces, lo importante para el autor a los hebreos, que dirige esta carta a hermanos que están sufriendo, lo importante es que la fe sea la evidencia incuestionable que caracterice la profesión de fe que ellos tienen. Esa fe no puede ser circunstancial, no puede ser un entusiasmo, un tiempo de emoción solamente. La fe debe prevalecer hasta el final, hasta el final. Recordemos que hay personas que tristemente en el ámbito de estos hebreos han vuelto atrás a las prácticas del judaísmo, muchos de ellos demostrando que nunca se convirtieron, u otros fueron lo demasiado cobardes o pusilánime como para rechazar al Señor completamente. Entre paréntesis, quiero decirle, hermanos, que la historia confirma que en los tiempos, por ejemplo, de la persecución, hubieron aquellos mártires que enfrentaron la misma muerte valientemente. Hubieron aquellos que escaparon como evidencia de que efectivamente no estaban dispuestos a sufrir por un Salvador del cual seguramente no estaban muy seguros si lo habían aceptado como Salvador. Y muchos también, hay un número de hombres, después que terminaron las persecuciones romanas, que por cobardía, y yo a lo mejor me pondría con ellos, porque ninguno de nosotros podría dar certeza del comportamiento que tendríamos frente a un peligro extremo. Pero hubieron muchos que por cobardía, por pusilánimes, negaron al Señor, negaron al Señor. Y después la iglesia, cuentan los historiadores, la iglesia al principio tuvo que examinar cada caso y muchos con lágrimas llorando, realmente devastados emocionalmente, reconocieron su tremenda cobardía. Como Pedro que fue capaz de decir, no conozco a tal hombre, y lo hizo 3 veces, pero lloró amargamente. Muchos fueron restaurados. Nosotros no conocemos ese pecado de la cobardía, de la negación del Señor, pero sí conocemos nuestro corazón cobarde, ¿no es cierto? Seguro que entre los hebreos habían los que por la persecución o la aflicción demostraron que nunca se convirtieron. Hay los que fueron valientes en el Señor, fortalecidos por su poder, y hay aquellos que sucumbieron frente al peligro, y que tuvieron que arrepentirse amargamente
y hay restauración, hay perdón aún para la negación. A veces nosotros, por omisión o por comportamiento, muchas veces negamos al Señor. A veces somos capaces de callar cuando hay oportunidad de hablar. Pues el autor a los hebreos no quiere que ninguno experimente, no quiere que ninguno, haya ninguno dice que sea como Esaú, que sea un profano. Pues Esaú nunca fue salvo. No hay ninguna relación de fe en Esaú. Así también seguramente en el seno de estas asambleas compuestas por hebreos, habían quienes la persecución demostró que su volverse atrás fue evidencia de que lo que ellos profesaban nunca fue una fe genuina de salvación. Hay aquellos que fueron cobardes, como podríamos quizás serlo nosotros, pero hay aquellos que sí fueron valientes. Por lo tanto, el autor en esta carta a los hebreos se les ha exhortado a recordar las grandes verdades, de gloriosas verdades del Señor, de su gloria por sobre todos los principales eh, íconos y personajes del judaísmo. Las glorias del Evangelio son superiores. Ustedes lo saben perfectamente, han estudiado la carta a los hebreos. Por lo tanto, ahora les exhorta a que la fe sea depositada en aquellas grandes y gloriosas verdades que tienen, que no sean conmovidos de esas verdades y que la fe sea la característica permanente hasta el final de sus vidas. Por eso uno podría preguntar, hermano, y lo hemos hecho ahí en Santa María, ¿por qué todo un capítulo para hablar de la fe? ¿Estará exagerando el autor? El Espíritu Santo nunca exagera, ¿no es cierto? Pero ¿por qué todo un capítulo? ¿Por qué inclusive no lo cierra? Porque dice, tiempo me faltaría. ¿Y por qué el capítulo no se cierra? Porque todavía en estos 2000 años se demanda por la palabra de Dios que el creyente viva una relación de fe. El ya salvado, el que ya ha puesto la fe para salvación, ahora mantiene una permanente relación de fe. Así lo dice la carta a los romanos, en la gran declaración del apóstol, que el Evangelio es por fe y para fe. Hay una fe inicial, un acto de fe inicial por el cual recibimos eh, la bendición del Evangelio, la justicia, la salvación. Pero ese es el comienzo de una relación de fe. ¿Hasta cuándo uno diría? Hasta el final. Y el final es hasta la muerte, y hasta partir a la presencia del Señor, o bien hasta cuando el Señor venga. Entonces, para el autor a los hebreos, y lo hemos dicho varias veces, el autor se contenta con que alguien diga, yo tal fecha me convertí, o de esta manera yo me convertí. El autor siente más seguridad cuando aquellos que decimos convertirnos tiempo atrás al Señor, mantengamos esa fe hoy día y la mantengamos mañana y la mantengamos en cualquier circunstancia que el Señor suscite en nuestra vida. Así ha sido la manera muy clara que el autor ha escrito. Perdónenme, hermanos, que no avancemos, pero quiero recordar que el autor ha dicho, sois participantes del llamamiento celestial. Les ha dicho a todos ellos. Y les ha dicho en el capítulo 3 y 4, si oyereis hoy su voz. Y la expresión oír hoy su voz, que la dice 3 veces, significa ahora mismo, es un permanente presente de relación con el Señor. Dice, lo ha dicho ahí, estoy leyendo el capítulo 3, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mire lo que ha dicho acá otro texto, 3:14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque escrito está, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. Entonces, ese oír hoy su voz es un permanente presente. El pueblo no escuchó la voz de Dios en el desierto, demostrando que nunca obedecieron por la fe, pero el creyente sí es exhortado a mantener una confianza permanente. Ha dicho el capítulo 10, verso
verso 38 dice, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El verso 39 del capítulo 10 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ahí están los que nunca se convirtieron al Señor. Su fe o su profesión de fe no fue genuina, pero miren, habla de los que sí son genuinos cuando dice, sino de los que tienen fe, y eso es permanente, para preservación del alma. Y en base a esto, entonces, hermanos, el escritor introduce este maravilloso capítulo 11 para ilustrar de manera como solo el Espíritu Santo puede hacerlo, la importancia trascendental, fundamental de la fe, de la fe. Si es que a lo mejor no avanzamos muchos en los personajes que el escritor describe acá, por lo menos quiero hacer énfasis, hermanos, en lo que yo entiendo que es la base de todo el argumento del escritor. Le dice, hermanos, le dice a los hebreos, no me convence, dice él, no es suficiente, eh, está bueno, está bien tener tu testimonio de cómo te convertiste. Lo importante es que esa fe permanezca en el tiempo. Yo tengo familia, lo he dicho varias veces, tengo personas cercanas que un tiempo manifestaron fe en el Señor y están tan lejos de las cosas del Señor. Tan, si son creyentes genuinos, la verdad es que nosotros, Dios conoce la realidad del corazón de cada uno. Las obras o las evidencias nos hacen dudar, pero finalmente Dios es el que conoce la realidad de del corazón de cada ser humano. Las evidencias dicen muy poco de algunos que son tan cercanos a nosotros. Uno a veces duda si realmente fue emoción, fue entusiasmo, hubo otro interés y no realmente una experiencia real de conversión al Señor. Estamos hablando de personas que, como decimos, se han ido al mundo o se han enfriado o simplemente nunca se convirtieron. Aquí estamos hablando de personas, de hombres y mujeres que profesaron fe en Jesucristo y que hicieron algo realmente atroz, terrible, como dice el capítulo 10. Volvieron al judaísmo, volvieron a las ofrendas, volvieron a entrar por las puertas del templo y a poner las manos sobre la cabeza de un animal, de un animal. Y eso significa pisotear, es un insulto a la sangre, al sacrificio del Señor. Por eso el escritor dice, si pecáremos voluntariamente, esto se refiere al pecado de la apostasía, de volverse atrás de esta manera tan terrible, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hay personas que se quedaron en el conocimiento de la verdad, pero nunca dieron un paso genuino de fe para abrazar la verdad del Evangelio por la fe y experimentar la conversión, el nuevo nacimiento. Ya no queda más sacrificio por los pecados, etcétera. Ustedes han estudiado esta, esta tremenda y estremecedora porción de la palabra de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que, hermanos, el autor está en el momento álgido de la exhortación, ya ha presentado las glorias del Evangelio, la superioridad eh, evidente de la persona del Señor en su persona, en su sacrificio, en su sumo sacerdocio, y ahora entonces les dice, les ilustra a través de todo este capítulo, permanezcan, abracen, dice, sosténganse en estas preciosas verdades hasta el fin, hasta el final. Si hay algo que caracteriza a Abel, es que tuvo una experiencia de encuentro con Dios, de fe en la verdad que él entendía de la manera en que el hombre debía acercarse a Dios, por medio de sangre. Pero el énfasis de la palabra es que la inicial ofrenda de Abel para redención, para reconciliación, si ustedes lo quieren, se caracterizó porque después de haber tenido ese encuentro con Dios, esa reconciliación con Dios, siguió ofrendando, siguió dando testimonio a través de ofrendas. Esas son las ofrendas del justo, del ya
reconciliado, del ya considerado justo. El escritor no tiene ningún reparo en decir que Abel, en el capítulo 4, alcanzó testimonio de que era justo por medio de aquella ofrenda. Dios le aceptó la ofrenda. Dios miró el corazón de Abel, la manera en que él se acerca a Dios. Se acerca, como dice el verso 6, en el principio del verso 6, creyendo que hay un Dios justo, santo, perfecto, un Dios santísimo ante el cual el pecador debe dar cuenta. Él se acercó creyendo y se acercó confiando que Dios recompensa o responde a la fe de los que se acercan a Dios conforme a su palabra, ¿no es cierto? Adán y Eva habían transmitido oralmente el testimonio de cómo Dios les había vestido a ellos con pieles de animales, una expresión gráfica de la salvación, de la redención, de cómo ellos habían sido revestidos habiendo estado desnudos por su pecado, moral y espiritualmente. Por lo tanto, Abel obedece a la luz que tiene, transmitida por sus padres. Caín, lo sabemos, los hermanos han predicado muchas veces el Evangelio en base a, a este acto rebelde, obstinado de Caín de buscar agradar a Dios según sus propios pensamientos, según los esfuerzos humanos. Es un principio realmente tremendo, realmente. Nunca se dejará de predicar, seguramente, de esta experiencia de Abel y Caín, del primer religioso que quiere agradar a Dios sin sangre. Como decía un antiguo autor, la religión sin sangre es el camino seguro al infierno. Pero la fe de la palabra de Dios nos dice que el primer hombre citado en esta galería de la fe es Abel, que inaugura el camino o la puerta por la cual todo peregrino, todos los peregrinos de Hebreos 11 deben entrar y por la cual nosotros, hermanos, por la infinita gracia de Dios, un día entramos. Esa fue la puerta de la fe en la sangre, no de una oveja, sino la sangre de Cristo, del Redentor, hacia el cual apuntaban todos estos sacrificios. La primera sangre derramada fue la del jardín del Edén, no hay duda, pero la sangre que testifica abiertamente en que Abel, como figura del pecador, entra, está claramente descrita aquí en el capítulo 4. Que bien lo hace el Espíritu Santo, porque no se puede entrar en una relación de fe sin tener una experiencia de conversión. La otra vez hablábamos con el hermano Miguel hace poco de cómo ciertos grupos religiosos están metiéndose en las redes sociales y lo primero que hacen, invitan a orar a las personas. Les dicen cuán hermoso es orar, que cómo pueden orar, cómo pueden hablar con Dios. No, 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 esa no es la manera de, de entrar en el camino de peregrino, de un peregrino de la fe. Eso es saltar el muro, meterse en el camino de una relación supuesta con Dios, sin sangre, sin conversión, sin redención, sin confiar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Abel inaugura entonces, nos presenta la puerta de entrada de todos los peregrinos. No hay duda que todos los hombres y mujeres de fe en algún momento confiaron en la justicia que Dios les otorgaría por la fe y no en sus propios méritos. El énfasis entonces, hermanos, en cuanto a este personaje tan importante que es Abel, es el hecho de que habiéndose convertido, permítanme usar una palabra del Nuevo Testamento, habiendo sido redimido, habiendo puesto la fe en la sangre, en un cordero inocente, ¿no es cierto?, en el método de Dios y no en el método de Caín, es que inicia entonces la relación de fe del pecador justificado, porque alcanzó el testimonio de ser llamado justo y siguió haciendo ofrendas. Entonces, el énfasis del autor es que él siguió esa relación de adoración, de devoción a Dios hasta la misma muerte. Hasta la misma muerte. Lo mismo que les va a decir al autor a los hebreos cuando dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Les dice en el verso 3, considerad el ejemplo del Señor, quien también sufrió tal contradicción de pecadores. Le dice, para que vuestro ánimo no se canse, dice, hasta desmayar, seguir adelante,
Confiad, dice, el justo no retrocede, sino que sigue adelante para preservación del alma. Abel demostró una permanente relación de fe en base a aquellas ofrendas que constituían su devoción, su servicio, su adoración al Señor. Y la fe trascendió a la muerte, porque dice en el verso 4, y muerto aún habla por ella. Así que, hermanos, tenemos la fe en la redención, en el caso de Abel. Y en el caso de Enoc tenemos la fe en la traslación. Mi hermano, no sé si fue mi hermano Nono que pidió ese precioso himno, Cristo viene, ¿no es cierto? El Señor viene. Si algo sostenía la expectativa, si algo, si algo hacía que no se separara de la contaminación del mundo antediluviano, es el hecho de que había una promesa, una advertencia de juicio, pero también una promesa de parte de Dios para con aquel hombre justo del Antiguo Testamento. Aquí está un hombre que pone la fe en la traslación. Y en el caso de Noé, en el caso de Noé, es uno que por la fe da testimonio. En el verso 3 está la fe en la creación. Todos fuimos creados de parte de Dios. Es el principio básico. Es el principio básico de la fe, que la criatura reconoce al Creador. Según el verso 3, dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De lo que no se veía, fue hecho lo que se ve. Estableciendo así, lo dijimos una vez, la relación, la responsabilidad de la criatura delante de Dios y la responsabilidad del Creador para con el hombre. De manera que aunque el hombre quiera deshacerse de Dios, Dios nunca va a dejar su responsabilidad como creador y juez moral sobre todos los hombres. Entonces, el principio fundamental, el primer paso del hecho de la fe, es que la criatura, el hombre, reconoce su relación y su responsabilidad con el Creador. Dijimos una vez que los niños no nacen ateos, son los hombres los que los hacen ateos. El Señor dijo, de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. En la perversidad, la maldad de las filosofías humanas, las que hacen al hombre ateo. Pero el niño nace con una conciencia implícita, aunque pecador sí, pero con una conciencia implícita, inherente de la realidad de un creador. De ahí la importancia de la escuela dominical, ¿no es cierto? Y de enseñar la palabra del Señor a los niños. Está la fe en la creación, todos somos criaturas de Dios. Está la fe en la redención, en el caso de Abel, y está la fe en la traslación, en el caso, de este personaje, este hombre de fe llamado eh, Enoch. Enoch. Quiero seguir un poco, permítame hablar antes de introducirnos en dejar quizás para el próximo mes, para el próximo miércoles en realidad, hablar más abiertamente y presencialmente respecto de Enoch. Permítanme mencionar algunos aspectos más respecto a la importancia del testimonio de Abel. Abel realmente inaugura el comienzo de la carrera de fe. ¿Cómo se entra? Por la puerta. Como el Señor dijo, entrad por la puerta, y la puerta es el Señor, en la fe, en la obra de la redención. Abel fue un hombre sumiso a la revelación de Dios, ya lo dijimos. Él, él tenía la luz necesaria de parte de su padre para poder realmente actuar de acuerdo a aquella luz. Por ejemplo, Caín conocía de la existencia de Dios. Caín sabía de la conveniencia de acercarse a él por medio de un sacrificio. El Señor lo dijo, si tú hicieres lo correcto, tú sabes lo que tienes que hacer. El pecado está a la puerta, dice. Si vienes, eres, es decir, obrares conforme a lo que conoces, a lo que debes hacer, serías enaltecido. Pero la soberbia pudo más, ¿no es cierto? La soberbia del religioso pudo más. Buscó acercarse según su propio corazón pecaminoso. Salió terminó altercando con Dios y finalmente sufrió las consecuencias de su propio camino. Hubo una revelación entonces en el principio en Edén implícita de la necesidad del sacrificio, pero Caín rechazó aquello. En cambio, Abel
humildemente, humildemente, con verdadero arrepentimiento, obedeció aquel testimonio y, y Dios le recibió, Dios le declaró justo. No podríamos decirlo si no lo dijera el autor aquí. Alcanzó testimonio de que era justo. Y entiendo que la palabra justo aquí no significa una persona perfecta, sí, una persona consecuente hasta la muerte, pero principalmente una persona declarada justa. De hecho, de Noé en el verso 7 se dice que también fue heredero de la justicia que viene por la fe. De manera que me parece ver aquí la pluma del apóstol Pablo. No sabemos si es Pablo o no, pero Pablo está certificando la justificación de Abel y también de Noé en respuesta, el, en lo que Dios les otorgó en respuesta a la fe de ellos. Dice la palabra que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Siempre el sacrificio hecho conforme a la palabra de Dios será más excelente que las obras humanas. Un sacrificio cruento, hecho conforme a las exigencias de la santidad y de la justicia de Dios, siempre será más excelente que el más excelente de los sacrificios hechos por los pobres méritos humanos. La palabra reconoce la excelencia de los sacrificios humanos, de la justicia, del darse, del entregarse por los demás. ¿Cómo no va a ser excelente, no es cierto? Dar el, la vida por los pobres, preocuparse de la necesidad de los demás, ser una buena persona, lo sabemos, pero es más excelente porque es conforme a la revelación de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo sabemos que Abel fue acepto delante de Dios y la ofrenda que ofreció por la fe eh, fue hecho conforme a lo que Dios reveló, por lo tanto, anticipaba la obra expiatoria del Señor. Por esas ofrendas, por esa ofrenda alcanzó testimonio de que era justo. Vuelvo a insistir entonces que fue justificado conforme a la palabra de Dios. Aunque es una palabra del Nuevo Testamento, específicamente eh, de gran alcance en la carta a los romanos, el autor a los hebreos no tiene, vuelvo a insistirlo, ningún problema en decir que estos hombres ya en la antigüedad Dios les declaraba o les otorgaba el don de la justicia anticipadamente en virtud de lo que el Señor habría de hacer por ellos y por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Abel recibe esta declaración judicial de Dios como justo. Tiene que ver con la experiencia de salvación. Tiene que ver con lo que ahí en Hebreos 10:38, que lo leímos, lo dice, 10:38. El justo vivirá por fe. Así dice la palabra. Permítame lo siguiente. Abel fue justificado por la fe, no hay duda. Abel fue justificado por la gracia, igual que nosotros. Y Abel fue justificado por la sangre, no la sangre de ese cordero animal, sino del cordero de Dios, que es el Señor. Y Dios dio testimonio, en cuarto lugar, Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. No sabemos cómo lo hizo. Los judíos, los maestros de los escritos judíos, la mayoría de ellos dicen que hubo una evidencia visible, que posiblemente fuego consumó el sacrificio, las ofrendas de Abel. Y no fue solamente una, sino que la inicial fue seguida de otras ofrendas, de las cuales Dios dio testimonio, y habla en plural, dice, de sus ofrendas. Eso exaltó la envidia de Caín. El silencio a Caín y una manifestación posiblemente visible de de la aprobación de Dios sobre las ofrendas de Abel. Dios dio testimonio, ofreció su ofrenda, pero antes de ser muerto, Abel ofreció más ofrendas a Dios que agradaban a Dios como testimonio visible de esa fe genuina que él tenía, no solo en el Creador,
sino en este caso en su Redentor. Entonces, la primera ofrenda que agrada a Dios, y si alguien está escuchando y no tiene a Cristo como Salvador, la primera ofrenda que agrada a Dios consiste en el aprecio, en la confianza en la persona del Hijo de Dios, ofreciéndose el sacrificio por el pecador. Y desde allí comienza una relación de servicio que ofrecemos nuestras vidas al Señor en servicio y también nuestros labios en alabanza a Él, una permanente relación de fe y de servicio al Señor. Y finalmente de Abel se dice que muerto, aún la fe habla por ella, es decir, muerto aún habla por ella, es decir, la fe, aun cuando muerto, la fe de Abel sigue hablando. Y saben, hermanos, en primer lugar, ¿por qué sigue hablando? Porque está consignada en este libro. Han pasado 6.000 años, si que son 4.000 años o 5.000, casi 7.000 años. Y nosotros aquí, al borde del séptimo milenio, estamos leyendo del testimonio que Dios hace de la fe de Abel por medio de sus ofrendas. Y siguió hablando por el testimonio que se transmitió a través de las Escrituras. Y la historia siempre va a hablar del primer acto de un hombre como Abel, de acercarse a Dios por la fe, con sangre, por su martirio, por su fidelidad, por su permanente fe hasta la muerte. Es el pionero, permítame decirlo. Aunque el pionero sobre todos, autor y consumador de la fe, es el Señor, el primer mencionado es Abel. Por lo tanto, Dios sigue hablando, o la fe de él sigue hablando, a través de la palabra y a través de la historia. Su fe siguió hablando como ejemplo perpetuo, permítame leer mis apuntes, como ejemplo perpetuo del primer paso hacia la ciudad celestial que todos los redimidos deben dar. Como en el libro de Juan Bunyan, ¿no es cierto? El progreso del peregrino, el creyente Abel, igual nosotros hemos dejado atrás la ciudad de la destrucción para ser libres del pecado y llegar a la cruz. La carga se cae de nuestras espaldas, la carga del pecado, y proseguimos adelante con nuevas experiencias en el poder de la fe hasta entrar por las puertas de la ciudad celestial. La influencia de Abel sigue y trasciende a través de los siglos, más allá de la muerte. De manera entonces que vemos al primer hombre de la historia, el primer hombre de la historia que establece la manera de ser declarado justo en base a un acto de fe en la revelación que Dios ha dado en su palabra. También fue el primer hombre asesinado injustamente, el primer mártir, el primer tipo o figura del bendito Salvador que habría de venir, el primer tipo de Cristo, gran privilegio para Abel, odiado, envidiado, muerto por su pueblo, por sus hermanos, rechazado, la primera sangre que se derrama violentamente por muerte. La fe de Abel entonces le llevó a ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Por la fe fue declarado justo y por la fe ofreció más ofrendas. Y por su acto de fe, ya muerto, como el primer mártir, sigue dejando el testimonio imborrable a través de la historia. Entonces, no hay duda, y lo vuelvo a repetir, que Abel llegó a ser, hermanos, el primer anticipo de Cristo rechazado, envidiado por sus hermanos y muerto fuera, ahí en el campo, fuera del campamento, por causa de su testimonio fiel, de su vida justa, consecuente, de su relación con el Señor. Hay tres cosas que hablan en la carta a los hebreos. En primer lugar, habla la fe de Abel. En segundo lugar, habla la sangre de Cristo que dice que habla mejor que la de Abel, porque es la sangre que pide perdón. La de Abel clama justicia, la sangre de Cristo clama perdón al pecador. Y finalmente en el capítulo 12 habla Dios. Son tres cosas, tres aspectos que hablan. Habla la fe del justo Abel, habla la sangre del justo, por el justo de los justos, el Señor, y habla Dios,
Y cuando Dios habla, es la última vez que Dios habla en esta carta. Y lo hará en el capítulo 12. Cuando al terminar la carta, porque es el fin de la carta, dice ahí en el capítulo 12 que no desechemos. Mirad, verso 25, mirad que no desechéis al que habla. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el capítulo 1, verso 1 dice, Dios habiendo hablado? Bueno, en el capítulo 12, que es el final de la carta a los hebreos, dice, no desechéis al que habla, porque Dios ya no va a hablar más. Una vez que Dios habla y calla, el juicio de Dios viene. Ahí termina la exhortación de toda la carta, y en el capítulo 13, ustedes saben, comienzan las exhortaciones prácticas, pero el gran grueso de todo el grueso del argumento de la carta termina en que Dios habla. El testimonio de un hombre como Abel habla a nosotros los creyentes para que imitemos su ejemplo de fe. La sangre de Cristo habla como evidencia de nuestra salvación, nuestra seguridad eterna, la sangre que nos permite estar ya en la ciudad celestial. Pero solemnemente también habla, Dios habla a aquellos que no son salvos, o a aquellos que, habiendo profesado ser salvos, se han vuelto atrás. Gracias al Señor por el ejemplo de Abel, y esperamos, hermanos, si el Señor lo permite, si Él no ha venido, si no se ha cumplido el himno que hemos cantado, el próximo miércoles podamos contemplar este ejemplo que para mí es muy especial, el ejemplo de Enoc, un hombre justo que por la fe se separó del mundo y que esperó lo que nosotros esperamos también, el traslado de este mundo a la gloria. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga ampliamente a todos ustedes. ¿Usted puede orar, hermano? Muy bien. Nuestro Padre, gracias por esta instancia que tú nos has permitido de dedicar esta hora a considerar tu palabra. Gracias por el testimonio de estos antiguos al cual tú nos invitas a seguir el ejemplo de ellos. Reconocemos, Padre, que nosotros somos débiles, nos debilitamos en nuestra misma confianza, pero también te damos gracias que, al igual que tú lo hiciste con ellos, tú pudiste fortalecer, alentar la fe de estos hombres y mujeres que se caracterizaron por permanecer fieles a ti hasta el final. No sabemos si el Señor viene hoy día, como cantábamos, o en años futuros. No sabemos cuándo tendremos que partir a tu presencia. Cualquiera sea el caso, rogamos, Padre, que tú nos ayudes a mantener esta relación de fe, esta confianza permanente, a gozarnos de las promesas futuras, pero también a sostenernos en el presente con la realidad de tu presencia, de tu palabra y del hecho que tenemos ahí en los cielos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros diariamente. Gracias, Padre, por la permanente protección y aliento que tú das a nuestras vidas. Bendice a cada creyente ahí en Santa María y a todos quienes nos hemos conectado. Rogamos tu bendición, que sea tu palabra trayendo edificación para nuestras vidas. Gracias, Padre, y quedamos en tu presencia, bajo tus cuidados, en el nombre del Señor Jesús. Amén.